Desde el Cárcamo. Hola, ¿qué tal amigos de Desde el Cárcamo? Los saluda con mucho gusto de nueva cuenta su amigo Aldo Villaseñor. Yo soy Jorge Villasana, bienvenidos a esto que es Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos, hoy tenemos a un invitado, un muy buen amigo. Hemos trabajado juntos algunos años en Sonora, hemos compartido muchas experiencias juntos aquí en Sinaloa. Y bueno, tiene muchísimos años de experiencia, más de 30 años de experiencia. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias del Mar. Recalco mar, porque la otra vez dije bar. Y bueno, tiene mucho que platicarnos sobre el tema. Hoy vamos a tratar un poquito sobre lo que es la preparación de estanques, el inicio del ciclo. Y bueno, él es nuestro buen amigo y biólogo Jaime Soto Álvarez. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Gracias. Jaime. Muy agradecido. Pues Jaime, en alguna ocasión platicamos con Martín y con Miguel, biólogos de una granja de aquí de Mochis, de Laguna de Oro, que el ciclo empieza en el momento en que terminamos de cosechar en un ciclo anterior, porque ahí empieza realmente lo que viene siendo el inicio del secado y todo lo que viene siendo la preparación de estanque del ciclo que viene. Ahorita ya estamos prácticamente por arrancar en gran parte de Sinaloa y Sonora, lo que viene siendo el ciclo 2021, y estamos en la fase de preparación de estanques. Y hay muchísimos libritos, muchísimas formas de preparar estanques. Hay quienes rastrean, hay quienes subsolean, hay quienes no hacen nada, hay quienes nada más secan. Hay quienes tiran cal y hay quienes no tiran cal y no tiran cal. Hay quien sí checan los suelos o checan el agua, o por lo menos pH y materia orgánica, que es lo más básico. Hablábamos en programas anteriores ya de tomar la iniciativa de checar otro tipo de minerales del suelo para tomar decisiones. En fin, hay mucho de qué hablar. Tú tienes mucha experiencia, has trabajado en granjas de Nayarit, has trabajado en varias granjas aquí en Sinaloa, has trabajado en granjas en Sonora, tienes un panorama mucho más extenso de lo que viene siendo una preparación de estanques, o conoces más formas o más libritos de preparar estanques o preparar el inicio de un ciclo. Para ti, con toda tu experiencia que tienes, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como comentabas tú, libritos hay muchos, ¿no? Pero tal vez que desde el 2013 para acá que empezó el problema de las enfermedades más fuertes, mucha gente se ha enfocado a trabajar un poco más los fondos, pero los fondos trabajados en base a datos de análisis químicos. En un principio pues se trabajaba el estanque en base a materia orgánica, y era lo único, era bajar los niveles de materia orgánica. Actualmente muchas granjas, más las que tienen más desarrollada la cuestión que tienen su laboratorio de patología, de análisis de fondos, de calidad de agua, están muy enfocados a la cuestión primero de balance carbono-nitrógeno, y últimamente está la cuestión de la mineralización de fondos. Y aquí lo importante de todo esto es básicamente, como comentaba Martín, es en cuanto termine el ciclo, más tardar una semana, se tiene que muestrear los estanques en diferentes puntos y calcular tanto materia orgánica, nitrógeno, o sea, hacer un análisis bien completo de los fondos y en base a esos resultados realmente crear un perfil del trabajo que se le va a hacer a la granja. Yo, por ejemplo, en Sonora, normalmente como los niveles freáticos están muy bajos allá, o sea, los estanques están como 1 metro por arriba del nivel freático, únicamente ocupaban un rastreo y la materia orgánica de 5 o 7 que terminábamos se nos bajaba a 2, 1.8. No ocupábamos más que eso, ¿no? Por el hecho de usar agua oceánica, pues los fondos
nos entraba más limpia, los fondos terminaban un poco más limpios, podíamos hacer mayores recambios. Al final el manejo era ese, ¿no? Aquí en Sinaloa sí hay muchas granjas que tienen condiciones con niveles freáticos donde jamás pueden secar sus estanques, y Nayarit con más razón. Y ahí sí tienes que enfocarte en hacer un trabajo más fuerte de fondos. Y la realidad está en que, pues, aplicar cal no es una solución, es como un paliativo mínimo que le echas a un estanque. Es superficial, ¿verdad? El efecto que tienes realmente es mínimo, pues. O sea, la realidad está en que si tú vas a enfocarte a mejorar las condiciones de un estanque, los fondos, tienes que enfocarte en los balances carbonos-nitrógenos que tienes. ¿Por qué? Porque en función de esos dos parámetros, los fondos van a partir de cómo van a funcionar. Ahora, mucha gente quiere bajar las materias orgánicas mucho. Yo no recomendaría bajar materias orgánicas a menos de 1.7, 1.8, porque igual el estanque se queda sin tener una dinámica que pueda hacer funcionar a las bacterias, pues. Esto es un trabajo de bacterias, es un trabajo de composición, óxido, reducción, y donde se genera un desbalance dentro del carbono-nitrógeno, automáticamente se va a disminuir el carbono y va a subir el nitrógeno. Y va a llegar un momento en que, donde es tanto el desbalance, que las amonias no van a poder convertirse en nitratos y nitritos. Eso es la primera base, ¿no? Posterior a eso, pues tienes que ver, caracterizar más o menos cómo terminan tus fondos, con qué tipo de bacterias. Si hay presencia de bacterias patógenas en los fondos, pues tendrás que tomar la decisión de hacer otro tipo de manejo, ¿no? Eso sería en base a los fondos, ¿no? En general, la mayoría de la gente es rastrear en un inicio y ni siquiera hacen una segunda toma para ver cómo van a arrancar con la materia orgánica. Hay que hacer una toma antes de tomar decisiones de aplicaciones, y después de hacer las aplicaciones hacer una segunda toma. No debe ser del 100% de los estanques, sino de un manejo más o menos estandarizado. Si tú tienes 200 estanques, haces 20, y de esos 20 ya te dan una tendencia de cómo quedó el manejo en general de toda tu granja. Ya en estanques que definitivamente son muy conflictivos, tendrías que así enfocarte muy directamente, puntual. Muy puntual, ¿no? Estanques que tu producción se vino abajo, que tienen muchos problemas patológicos, etcétera, etcétera. Pero aquí el primer enfoque para arrancar un buen ciclo, hacer una buena preparación, es bajar tus niveles de materia orgánica. Porque si arrancas con materia orgánicas altas, lo más probable es que muy rápido tengas, entre más materia orgánica tengas, la posibilidad de que las colonias patógenas crezcan va a ser más rápido. O sea, a lo mejor en medio gramo ya te están matando los animales. Oye, Jaime, entonces, haciendo un recuento o enumerando en el orden de lo que debemos de analizar al preparar estanques, una pues sería, lo que bien dices, después de la cosecha, analizar tus suelos. De ahí partimos. De ahí viene pues un proceso de secado, que eso nos va a ayudar a controlar un poquito, a bajar la materia orgánica por la acción del sol. Y después viene el rastreo o el subsuelo. Y aquí es una pregunta, ¿no? Un dilema ahí que mucho hemos discutido en algunas ocasiones. ¿Qué es mejor, el rastreo o el subsuelo? ¿O de qué depende rastrear o subsuelear? Mira, yo como he visto los comportamientos, a mí, pues en Sonora fue donde me tocó ver más ese tipo de comportamiento. Nosotros empezamos a trabajar pues en la granja en que trabajamos juntos. Los primeros 4 años fue de cada año subir hasta 800 kilos por hectárea de producción, y con el mismo recambio, los mismos factores, etcétera. O sea, los parámetros no se movían mucho, pero al 4.º año
se nos cayó la producción del estanque, empezamos a tener problemas de oxígeno más rápido y las materias orgánicas se veían iguales, o sea, no había una diferencia en materia orgánica. Entonces decidimos, no sé si recuerdas que hablamos con el ingeniero que le hicimos la propuesta de meter subsuelos, tratar de hecho, subsueleamos y rastreamos 2 veces esa vez, en esa ocasión. Y pues la misma empresa tenía agrícola y eso, y terminamos teniendo acceso a máquinas rápido para poder hacer el trabajo, ¿no? Se hizo en toda la estanquería, en ese tiempo tal vez serían como 600 hectáreas. No, eran 700. 700 ya. 700 hectáreas. Y al siguiente año volvimos a tener los números y hubo mejoras. Hubo mejoras más que nada en la biomasa que soportaron los estanques. Entonces, en la práctica, Jaime, tú viste que en ese caso en particular sí fue de provecho. Es que, bueno, tomando como ejemplo la experiencia esa que tuvimos allá en Hermosillo, y como bien lo dice Jaime, veníamos de estar produciendo cada vez más. Empezamos con 2.500 kilos y el cuarto año ya andábamos sobre los casi 6.000 kilos por hectárea. No existía la mancha blanca en aquel entonces, nos tocó esa bonanza. Entonces imagínate la carga de materia orgánica que nosotros le metíamos a los estanques con el alimento. O sea, si estábamos hablando de conversiones de 2 para cerrar números, pues si sacabas 5 toneladas por hectárea, tiramos 10 toneladas de alimento. Entonces hay una carga de alimento, y de heces fecales y de materia orgánica en el estanque, que lógicamente los primeros 10 centímetros que nos daba el rastreo, pues ya no la soportaba, ¿no? Entonces por eso se decidió el subsuelo. Creo yo, aunando un poquito a lo que comenta Jaime, es que depende mucho de los análisis que hagas. Ahorita se tiene la práctica, hablando de Hermosillo, que es del ejemplo que hablábamos ahí en Sonora, que le meten subsuelo en el área de alimentación y el resto del estanque lo meten con rastreo. Ellos así más o menos es como creen que pueden controlar o nivelar las materias orgánicas por el exceso de alimento. Ahorita ya está muy de moda los alimentadores automáticos y es otro tipo de alimentación el que se da. Entonces habrá que ver cómo vamos o cómo van a trabajar. Tentativamente van a contaminar menos los suelos. En teoría, no, ahí, híjole, es hablar de otro tema completamente diferente, ¿no? Porque dices, oye, no, es que allá están casi todos los que tienen alimentadores automáticos están haciendo muelles. El hacer muelles es muy práctico, manejar el alimentador automático, irlo a echarle alimento a la tolva, limpiar lo que viene siendo la celda solar, es muy práctico manejarlo con muelles. El tema es que es fijo. Y esa parte de ahí, tarde o temprano, termina dañándose tarde o temprano. Ahí vas a tener un problema en esos 20 metros de diámetro donde cae el alimento. Otros prefieren el flotante porque es movible y no le das tanta carrilla a ese pedazo a ese diámetro del suelo. Entonces, digo, es otro tema, ¿no? Tiene sus bemoles y va a ser seguramente un programa. Exacto. Sí, no, tiene que ser un programa aparte. Sí, de hecho es un tema completamente diferente. Volviendo al tema del rastreo, ahorita que nosotros estamos trabajando una granja estamos trabajando en una granja en Hermosillo, estamos trabajando en una granja en Obregón. Ahí los niveles son muy diferentes. Ahí sí trabajan mucho con nivel muy cerca del freático. Estás hablando de 1 metro y medio cuando mucho. Hay zonas mucho más lodosas. Hablando de Hermosillo... ¿Pero los suelos más arenosos? No, al contrario. Son limosos. Muy limosos. A diferencia de Hermosillo, por ejemplo, la granja que nosotros manejamos y la granja vecina, que es la de maricultura, estamos a la +7. O sea, está altísimo esa cosa. O sea, bombear cuesta dinero allá. Y acá en la granja de Obregón es a la +1, 1.5. Y los suelos se comportan muy diferentes. Muy diferentes. No puedes meter el subsuelo porque siempre vas a sacar lodo. A final de cuentas, lo que platicamos en el programa aquel con los Miguel es, Aldo, tienes que conocer tu granja. Sí, definitivamente. Y año tras año vas a ir encontrándole. No hay un librito generalizado. Más adecuados, ¿no? No hay un libro generalizado. O sea, si tú agarras un librito de una granja de Sinaloa y la quieres implementar allá, te vas a estrellar. Y
viceversa, ¿no? No puedes agarrar un Sí, librito de allá. cambia completo los protocolos. De hecho, al final el protocolo de manejo de una operación cambia en función de la fuente de agua. Tú puedes tener una granja en Las Grullas y es bien diferente a una granja aquí en Topo. No. O sea, es completamente diferente. Tú tienes que caracterizar tu zona, tus calidades de agua, tu potencial de los estanques, profundidades, todo, y en base a eso armas un proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí hay zonas que es difícil sacar 500, 600 kilos por hectárea por la salinidad, por la forma de los estanques. Pero en general, aquí la zona, una operación normal te tiene que sacar entre 1.800 a 2.500 kilos por hectárea con precosechas al año, ¿no? Pueden llegar a ser hasta 3.000. Oye, Jaime, entonces, para concluir con el punto del rastreo o subsuelo, pues mucho va a depender de la granja, en pocas palabras, ¿no? Pues básicamente depende de los análisis. Yo creo ahorita el trabajar con el pensar que yo hago algo para y generar un beneficio y no lo medí, no es válido. Entonces, el no medir lo que tú tienes y haces contra lo que obtienes no te beneficia en absolutamente nada porque no haces mejoras a corto plazo. Entonces, básicamente todo tiene que ser medible y estadísticamente demostrable. A ver, hice esta cosa y produje 500 kilos por hectárea. O mis factores bajaron, mi crecimiento aumentó por mi materia orgánica nunca estuvo alta, pero ahí entran muchos más factores, te digo, básicamente es medir, tomar la decisión que haces, rastreas aplicaciones, vuelves a medir, ves cómo queda, y ya de ahí en adelante tú ya llevas un 10% de arranque de un beneficio para tu ciclo de cultivo. Porque después entran factores como llenado, entran factores como filtrado, entran factores como fertilización, y ahorita si quieres hablamos de ellos, ¿no? Y al final es un conjunto de cosas, ¿no? Que van dándose momento a momento en el tiempo de cultivo, y tú como biólogo tienes siempre que estar adelante previendo qué es lo que va a venir. Tienes que estar viendo lo que va a venir. Jaime, Aldo, nos vamos a ir a un corte comercial. Pues ya dijiste, Jaime, ya trabajaste en algunas empresas con Aldo. También tú y yo fuimos compañeros de trabajo en algunas otras empresas. Además de un gran profesional, un gran técnico, eres un gran compañero, un gran amigo. Y yo no quisiera dejar pasar esa experiencia que tienes tú en manejos de granjas en Sonora, Sinaloa, Nayarit. Y sí quisiera que nos platicaras un poquito también del manejo de personal, porque yo sé que tú has estado en granjas donde están acampados allí con personal que te traes de otras partes, en granjas donde trabajas con personal que vive en las comunidades cercanas, ¿sí? En granjas donde tienes que estar trayendo los cosechadores de poblaciones a 5 horas de distancia. Entonces, vamos a la pausa y regresa y nos cuentas eso, ¿sale? Okay. Ahorita volvemos. Innovaciones Acuícolas. Somos especialistas en proveer al sector de lo último en tecnología e insumos orientados a la producción. Contamos con la representación exclusiva de compañías productoras de insumos acuícolas más importantes del mundo. Te brindamos orientación y servicio profesional para que tenga los mayores beneficios. Innova, innovación tecnológica para un desarrollo sustentable. YOSA, fabricamos equipos acuícolas con alta tecnología para brindar seguridad y rendimiento al productor. Contamos con equipos de cosecha, transferencia, equipo de alimentación, aireación y mezcladoras de alimentos, así como asesoría y servicio técnico especializado. YOSA, siempre tu mejor opción. Listo, amigos, regresamos. Pues Aldo quiere tocar un tema antes de que Jaime
responda a mi pregunta No, personal. No, está bien. Y pues vamos dándole. El tema es, para no o concluir con el tema de los suelos, hablamos entonces del rastreo y de lo que tenemos que medir antes y después. Y lo hemos comentado prácticamente en todos los programas, Jorge, la importancia de la medición, la importancia de tener ya el hábito de estar midiendo todo lo que haces. De llevar los tú, registros, ¿no? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Pues no se puede mejorar. Y si no mejoras, pues ¿en dónde vamos a terminar? ¿No? Entonces, el tema es medir. ¿Y cómo podemos medir, Jaime? Esta es la pregunta. Ya una vez durante el ciclo, porque no te puedes esperar tampoco hasta que se termine el ciclo para saber si lo que hiciste estuvo bien. O cómo puedes medir para que antes de que se termine el ciclo, poder ajustar. Ok. Mira, hay etapas del ciclo donde hay parámetros que son limitantes o son determinantes de los resultados que puedes tener a futuro. Por ejemplo, en un arranque, pues sería hacer las mediciones correctas para hacer las aplicaciones de fertilizantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si vas a hacer siembra directa, tienes que tener una muy buena productividad y un muy buen productividad de fitoplancton y zooplancton. Pero eso no es suficiente, o sea, tienes que tener calidad de fitoplancton para que puedas tener una buena calidad de zooplancton, ¿no? Esos serían unos. La otra es, ya lograste tener buena productividad, ok. El balance iónico en los primeros 30 días de cultivo es básico. Entonces, ¿qué pasa? Hay que estar bien pendiente de la alcalinidad. Tiene que manejarse, yo creo, 120, 130 de alcalinidad como mínimo sería 100, ¿no? Porque también subirla de 130 en estanques es muy difícil. Igual la cuestión de magnesio, básicamente magnesio y calcio, ¿no? Eso es lo que tiene que haber un buen balance y con eso más o menos puede sobrellevar problemas, ¿no? Pues hacer mediciones de amonia, nitratos, nitritos, en esas fechas, pues yo agarraría, no sé, un 5 o 10% de la naranja para hacer mediciones, depende del tamaño de la naranja. Ahora, pasando Perdón, Jaime, para ponerle un valor, hablabas de alcalinidad, que lo ideal sería estar hablando entre los 110, 120. Hablas de calcio. ¿Cuáles son los rangos que crees tú que deberían de estar manejándose? 120, 130. 120, 130. Sí. ¿Y magnesio? Magnesio debe andar pues normalmente en el agua anda en 900, 800, depende de la zona, ¿no? Ok. Depende de la zona. El magnesio se mueve más que nada cuando tienes problemas de lluvias y eso, ¿no? Y la alcalinidad, por ejemplo, la puedes tratar en el agua. Sí, el magnesio lo tienes que aplicar en el alimento porque los volúmenes son bastante altos. Pues. Okay. Entonces se lo das directamente al animal, ¿no? Y te digo, por la cuestión de las muestras, eso para mí es semanal, las primeras 4 semanas, independientemente de la naranja, porque te digo... esas caídas y subidas de calcio, magnesio están muy relacionadas a los procesos de muda, absorción de nutrientes, el fitoplancton, el zooplancton son los que van absorbiendo todos esos nutrientes, ¿no? Entonces la dinámica del estanque en los primeros 30, 40 días de cultivo es bien agresiva, es muy fuerte. Ya a partir del mes, pues por una u otra razón, por la alimentación, porque ya le metiste agua nueva, ya como que empieza a estabilizarse. Ahora, otra limitante son las temperaturas. Cuando cambian las temperaturas, los parámetros tienden a ser más estables, ¿no? Y ya, por ejemplo, ya no es de tanta importancia el tener una muy buena productividad, ya tú puedes traer productividad si siembras en 30, 35 con siembra directa, ya puedes andar en 50, 45, ¿no?
Y eso también te digo, todos esos detalles del balance iónico también tiene que ver mucho. Por ejemplo, tiene una buena productividad, menos variaciones de pH tiene, ¿no? Entonces, básicamente en los primeros 30-40 días yo le haría todos los estanques de lo que viene siendo alcalinidad, magnesio, estar monitoreando pH, productividad primaria. Y a partir de ahí ya lo dejaría como tomar muestras aleatorias de tal vez 20 estanques si tiene 100. Ok. Qué presumido, puro de granja de 100. Oye, Jaime, y de acuerdo a la experiencia que has tenido, sé que son diferentes zonas, diferentes calidades de agua, diferentes suelos, diferentes todo. Nayarit, Sinaloa, Sonora. Para ti, ¿cuál ha sido el método que más te ha funcionado en la fertilización? ¿Verdad, cabrón? No, pues es que te digo, mira, yo he trabajado con el mismo método en Sonora y en Sinaloa. En Nayarit no ha funcionado el método que se usa aquí por la calidad del agua ya es bastante agresiva. Mucho más cargada, ¿no? Sí, pero mira, al final hablar de marcas yo creo pues no deberíamos, ¿no? Hay mejores, peores fertilizantes, pero básicamente uno tiene que buscar el fertilizante que le garantice dos cosas: tener el estanque de diatomeas y clorofitas. Fertilizante que tú pongas en el agua y que te genere cianofitas, olvídate si te lo dan barato, si te lo regalan. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú golpeas al estanque, pues. O sea, tú estás metiendo al estanque algo que al final produce un organismo que en lugar de ayudarte te causa un daño. Entonces, mejores fertilizantes, yo no te voy a decir que sean los caros o los baratos. Tienes que buscar el que se adecue. No, pero no hablaba de hablar de marcas. Estoy de acuerdo que no podemos hablar de marcas ni meter goles ni a favor ni en contra. Pero, por ejemplo, hablar del nutriente, pues, en sí, del que más te funcione, pues, por ejemplo, no sé, el silicio o nitrato de amonio o digo, acuérdate cuando estábamos trabajando allá en Culiacán, pues era la urea, ¿no? En aquellos entonces. Ahorita, pues ya hay muchos fertilizantes en el mercado, algunos líquidos, otros granulados, otros son piedras molidas, pero basándonos en eso, en la experiencia que tú has tenido, ¿por qué lado más te pudieras inclinar? Mira, yo me voy básicamente en el caso de los nitrógenos, sobre nitratos. Todo lo que sea nitrato. No uses urea, no uses absolutamente nada de eso. Y en el caso del otro compuesto que más aplicamos, que es el fosfato, pues me iría con el más biodisponible. Te digo, usar fosfonitratos y esas cosas, yo creo, es tirar dinero a la basura. Normalmente mucha gente usa fertilizantes de ese tipo, agrícolas, porque se supone que son muy baratos, pero a la hora que tú sacas a colación, por ejemplo, haces un análisis de cómo está tu población de fitoplancton, te das cuenta que lo que te dio, por ejemplo, te dio X cantidad de clorofitas y X cantidad de diatomeas, pero el 50% de tu población son cianofitas. Entonces automáticamente estás perdido. Es un fertilizante que te da un fitoplancton de muy mala calidad. Así es. Entonces, yo la verdad, desde el punto de vista económico, me iría con los caros. Porque los caros, es cierto, te cuestan caros, pero a la hora de que tú analizas cuánto tiras en kilos por hectárea, ahí es donde marca la diferencia. Y si aparte analizas la calidad de fitoplancton que vas a tener como alimento dentro del estanque, pues le pasa su mano. Sí. Pero para llegar a eso tuvo que hacerse un montón de números para decir, canijo, pues sí es cierto, es muy caro, pero terminé ahorrándome el 40% de lo que gastaba anterior con el otro producto.
Entonces, si ya tienes un 40, más tienes un alimento de alta calidad en el estanque para tus larvas, pues estás del otro lado, ¿no? Para el arranque. No, y lo hemos platicado muchas veces, la importancia de los primeros 30 días. Sí. Ahí es donde el programa pasado con Dagoberto hablamos de la importancia de los iniciadores los primeros 30 días, porque básicamente estás fortaleciendo los cimientos de la inmunidad que va a tener tu camarón para las broncas, ¿no? del ciclo. Y él hablaba precisamente de la importancia que tiene una buena fertilización y una buena calidad de fito y de zoo, porque no todo se lo pueden dejar al alimento. No. O sea, no, es imposible, pues, y más en esas etapas donde la disponibilidad del alimento es muy baja comparada con la disponibilidad que pudiera tener la larva o el juvenil de 1 gramo, 2 gramos con el alimento natural. Mira, yo básicamente tengo, yo mi protocolo para trabajar siembras directas no lo baso, jamás lo baso ni lo basaré en alimento balanceado, en engorda. Yo mi protocolo para manejar siembras directas es 80% está afincado sobre la productividad primaria. Yo necesito tener, pues tú estuviste en la misma escuela, no sembramos un estanque si no tenía 500 zooplantantes por litro, 800,000, 1 millón de células por mililitro de fitoplancton, y tenían que ser 20% cianofitas, 60% clorofitas y el resto diatomeas. Si no se daban esas condiciones, recuerda, no sembrábamos. O sea, yo creo llegó un momento en la actividad que se hizo tan fácil que mucha gente dejó de hacer lo que realmente se tiene que hacer para garantizar el arranque de tu cultivo. Aún, fíjate, en el caso de maternidades, a menos que yo esté sembrando un animal de 2 gramos y medio, 3 gramos, animales de medio gramo, de 150 miligramos, tiene que haber una buena productividad. A mí me tocó hacer muchas pruebas en Sonora. Ahí fue donde entendí realmente el impacto del alimento balanceado y el del fitoplancton, porque hicimos pruebas con 3 kilos por hectárea en el arranque, con siembras directas, con 6 kilos, con 9 kilos, con 18 kilos. Y el mismo estándar de productividad. ¿Qué pasó? Al mismo tiempo traían la misma talla lo que le habíamos tirado 3 kilos que los que le habíamos tirado 18 kilos. Pero ya traíamos un montón de alimento acumulado. Era una teoría que traía un asesor allá. Por eso hicimos las pruebas esas. Bueno, al siguiente año hicimos pruebas con mejorar la productividad del estanque y seguir tirando los 3 kilos por hectárea. ¿Qué pasó? Una semana antes andamos 1 gramo arriba, habíamos llegado a gramo que de toda la zona. Entonces te digo, la productividad primaria es la base para siembras directas y para siembras de transferencia de animales de medio gramo para abajo sigue siendo muy importante. Se tiene que manejar igual como si fuera siembra directa. Dependen mucho de la productividad natural. Sí. Pues. Y es que siempre lo hemos sabido, ¿no? El fertilizante más caro es el alimento, ¿no? Sí. Y pues bueno, tenemos que cuidar mucho el alimento. Pues ahora sí retomamos el tema que tanto hemos hablado aquí sobre el personal. Puta, es un dolor de cabeza. Yo también eso debería ser un programa aparte, pero bueno, vamos a aprovechar que tú has estado en 3 estados trabajando con diferente tipo de personal. Y creo que sería muy bueno tocar el tema, ¿no? Bueno, mira, básicamente, en general, en los últimos, no sé, 10, 12 años, se ha venido acrecentando el problema del personal en todas las operaciones acuícolas. Tanto en las que van y vienen todos los días, tanto en las que se queda la gente ahí. Y pues mucho lo achacamos al problema de vicios, ¿no? Que hay dentro de la misma población actual, ¿no? Yo en mi experiencia, a mí me tocó manejar una operación hace 12, 14 años, donde teníamos ese problema. Entonces, pues teníamos muy mal personal,
un personal hasta peligroso. Entonces la única manera que logramos, tener personal bueno fue dignificar. En ese tiempo nosotros nos quedamos todos en la granja. ¿Qué hicimos? Dignificamos la granja. Dignificar la granja es decir, a ver, vamos a tener un dormitorio donde van a dormir 4 personas, no 8. Vamos a ponerles un aire acondicionado, un locker para que guarden sus pertenencias. Vamos a poner una lavadora, una secadora, unos buenos baños, buenas regaderas, un calentón. Y se hicieron inversiones, ¿no? Yo platiqué ahí con los patrones, se hicieron las inversiones debidas. Y en un tiempo de 3 meses no teníamos a ninguna persona con las que teníamos problemas. ¿Por qué? Porque de los 20, 30 que teníamos en un inicio, tal vez 7 eran buenos, pero cuando se empezaron a reglamentar las cosas y los buenos empezaron a exigirle a los malos que no ensuciaran los dormitorios, que lavaran su ropa, que no fueran y destruyeran los baños, porque esa fue la dinámica que se dio. Ellos mismos se fueron yendo. ¿Y qué pasó? Los mismos gente buena empezó a llevar a sus amigos buenos. Pero te digo, en un proceso de 3 meses, no te voy a decir que erradicamos completamente el problema de drogadicción, sí habría 1 o 2 o 3, no sé, pero con la mentalidad que nosotros deseamos que tuviera la gente que trabaja en la operación de nosotros, ¿no? Eso a nosotros nos funcionó, ¿no? En ese tiempo la mayoría de las granjas, yo trabajé 6 años en esa operación y en 6 años no tuve ningún problema con el personal y todas las granjas les entraba y salía personal. Pero ninguno, pues no sé, ninguno quiso apostarle realmente a eso, pues a dignificar el estar en la granja, ¿no? Ahora, en el caso de aquí, de esta zona donde va y viene la gente, yo siento que es igual. Hay que no ver al operario como un objeto que va a venir y nos va a ayudar nada más 8 horas y se va a ir. Y ya no preocuparnos por ellos, ¿no? Yo creo que hay que verlo de una manera diferente, donde se haga más sensible. Debe haber un área en la empresa o el mismo encargado de la granja, si no se puede contratar, que esté muy sensible a la problemática de sus empleados. Y no te voy a decir que les vas a pagar lo que quieran, o sea, simplemente estar pendiente y estarlos apoyando en situaciones donde ellos, pues, a veces no pueden salir, ¿no? No pueden salir de ellas. Y no va a ser toda la gente, o sea, vas a empezar a filtrar y tú vas a empezar a decidir quiénes son las personas que merecen esos apoyos. ¿Qué va a pasar? Yo te puedo asegurar que va a llegar un momento en que todos los que estén ahí van a querer que los trates igual. Y van a empezar a mentalizarse, ¿no? Y te digo, no es si le das seguro, no es si le das comida, porque nosotros lo hemos vivido. O sea, hay operaciones donde no les dan ni seguro, ni les dan comida y no batallan para conseguir personal, por otras dinámicas que tienen ellos, ¿no? Pero yo creo que si una empresa que es seria tiene que tener cierta área donde esté el pendiente de sus operarios y generar estímulos, no sé, el empleado del mes, a la persona que nunca ha faltado, a los 3 meses no ha faltado, una compensación, o sea, cosas que den más a ver y que ellos se sientan más agradecidos. Ahorita la mayoría de la gente no tiene un agradecimiento, o sea, aunque le des comida, aunque le des nada, van y desde que llegan más molestos, no sé. Creo que esto se puede traducir, Jorge, tienes muchísimo más experiencia en este tema, pero creo que ya granjas de cierto tamaño o con cierta cantidad de personas debería de tener ya un departamento de recursos humanos como tal, ¿no? De hablar de lo que decía Jaime, o sea, en realidad ver cuál es tu perfil, cuál es el perfil del personal que tienes. Que muchas veces contratamos porque necesitamos gente sin medir el perfil que necesita la granja, ¿no? O contratamos a una persona, oye, se salió un alimentador, pues tráete a este que acaba de llegar, pero no sabes si ha usado un alimento,
no sabes si tienen las facultades físicas siquiera para subirse a una alimentadora. O peor, todavía, lo subes al tractor sin saber si siquiera sabe manejar tractor, ¿no? ¿Cuántos tractores nos han ido al agua? No, mira, yo creo, a mí me ha tocado pasar situaciones de ese tipo, como dices tú, pues, o sea, ¿qué quiero tener yo? ¿Qué es lo que quiero? O sea, ¿qué quiero tener de operario? O sea, ¿cómo quiero que sea mi gente? Entonces, si tú le das seguro, lo llevas y lo traes, le das la comida, o sea, eso no lo llena, pues, no lo llena. Te digo, habrá granjas que lo llenan con otras cosas, pero lo más lógico es qué tipo de empresa eres tú. Primero tienes que centrarte dónde estoy y a dónde quiero ir. Porque es bien fácil rodearte de gente que te sigue por X cosas que les das y irte rodando, ¿no? Con esa bola de vicio. Pues la cosa es definir a dónde vas tú y qué quieres a futuro. Y eso es lo que tienes que hacer, pues, o sea, yo no creo que sea imposible porque me ha tocado hacerlo. De hecho, parte del aprendizaje antes de hacer eso fue el haber trabajado ahí donde trabajamos en Hermosillo, porque llegamos a manejar 150 personas hasta 200 personas en un campamento, pues. Y no es fácil. Era horroroso la problemática que se daba, ¿no? Entonces, cuando llegué a ese grupo un poco más chico, pues empezamos a implementar ese tipo de cosas y nos funcionó y trabajamos muy a gusto. Mucho depende del liderazgo de quien esté ahí en contacto con el personal, ¿no? Llámese gerente, coordinador. Y sí, yo estoy de acuerdo, puede haber un departamento de recursos humanos, desde mi punto de vista, siempre y cuando sea un departamento de apoyo para el líder de campo. Claro, tiene que ser. Digo, al final estamos hablando de una granja de camarón que la finalidad es producir camarón. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos no debe depender de la dirección general o de la contabilidad o la administración, debe de depender del gerente de producción. Debe servir al área de producción. Exactamente. Y debe de conseguirte el personal que el gerente de producción necesite, no el que quiera el de recursos humanos. Y no nada más estamos hablando de la contratación, lo que bien decía Jaime, el dignificar el trabajo dentro de la granja. No, digo, allá en Hermosillo tenemos un vecino, una granja muy grande, que tiene un campamento de primera, con una cancha de voleibol, con una cancha de básquetbol, en donde se les da horarios. Televisión por antena. Así es. Satelital. El área del comedor, híjole, parece restaurante. O sea, sí, y lógicamente ellos, yo creo que tienen, dentro de los grandes parques que hay allá en Hermosillo, son los que han tenido mejor selección de personal. Pero lo decía bien Jaime, pues, o sea, le vas a dar lo mejor y vas a darte el lujo de escoger lo mejor. Y tienen muchísimas cosas que en otros campamentos no van a tener, ¿no? Y es dignificar el trabajador. El trabajador al final del día presta sus servicios, lógicamente por una cantidad de dinero, pero eso no te permite o no te da el derecho de tratarlos mal, ¿no? Entonces, sí, dignificar el área de trabajo, eso te va a servir mucho para escoger mejor a tu gente. Totalmente de acuerdo. ¿No? Pues mira, hay que invertir en los campamentos, porque te das cada sorpresa. Ufa. No, es que mira, a mí me tocó vivir una experiencia bien extraña, ¿no? Y al final no debe tener miedo uno. Hace 4 o 5 años nos tocó en una granja donde trabajaba. Me tocó estar ahí coordinando. Ya tenía rato yo detectando que, por ejemplo, de 20 empleados faltaban 4 diarios, y otros 4 al otro día, y otros 4 al otro día. Y al final, bueno, yo me agarré con recursos humanos y le digo, oye, hazme un análisis de quiénes son las personas que faltan y cuántas veces faltan por semana. Y sí, estaba bien marcado. Eran las mismas personas los últimos 2 o 3 meses. Hasta parecía que se ponían de acuerdo para Sí, rotarse, ándale, ¿no? había una especie de rotación. Sí. Bueno, platiqué yo con el gerente, le di a ver la situación, oye, pasa esto y esto y esto otro, no pasó nada. Por una u otra razón, pues no tomó decisiones él, y de repente le doy de baja a todo ese personal yo.
Y me dice, Jaime me dice, me está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque me está quitando personal. No, pero... Chica, ¿desde cuándo vienes trabajando con 10 gentes nomás? Todos los días. Te está haciendo muy bueno para trabajar. O sea, nunca tuvo el personal completo, la plantilla completa. Pero su dinámica era que estaba sacando adelante el trabajo sin el personal que ocupaba. Entonces, ¿podemos seguir así o los ocupas? Y ahí fue donde me dijo, no. Ya lo balconeaste, ¿no? Porque dijiste el nombre muy bajito, sí. Pero le mandamos un saludo, no vamos a decirle apellido. El caso es que te digo, uno tiene que ser, en la empresa siempre va a tener gente buena uno y gente mala y gente que le agarra la medida a uno y le mira la cara. Entonces uno tiene que estar bien listo siempre de estar viendo, pues, quiénes son las personas que realmente tienen el potencial y quiénes son los que realmente tienen ganas, ¿no? Pero ¿qué pasa? A esa gente hay que generarle algo para que ellos se comprometan más con la empresa. ¿Qué se le llama contrato psicológico, compromiso con la empresa, ponerse la camiseta como quieras, pero que se dé? Sí. Ahí tenemos, fíjate, me ha tocado manejar operaciones. A mí me tocó trabajar en un grupo muy grande allá en Sonora. Estaba a cargo de 450 hectáreas, ¿no? Estuvo medio chistoso eso. Resulta que yo con 27 personas manejo una operación así, aunque sean 90 estanques y todo. Y un día me jalan a junta de consejo y me dicen que estoy mal, que por qué no traigo el personal completo. No, yo traigo mi gente, mi trabajo está saliendo. No, me dijo, tú tienes que traer 47 gente, me dijo. No le digo, pero... 40% más. 47 gente, ¿por qué? Más. No, sí. Y empezaron a exigirme, pues, le digo, es que yo con estas 27 gentes manejo toda la operación. Llegó un momento en que ya no pude hacerme a ningún lado porque le dije, bueno, está bien, voy a contratar 47 gentes. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Tengo 5 cepillos, tengo 5 palas y 3 martillos. A la demás gente, ¿qué los pongo a hacer? A tirar piedra por los bordos. Es cierto, pues. O sea, ¿para qué quieres traer un ejército de gente? Si realmente lo que ocupas es organizar los equipos y el manejo del personal por tiempos y sacar adelante el trabajo. Ya si de plano ves que dices, bueno, no, de plano no me alcanza, no estoy cumpliendo. Tampoco quitarte la gente y decir que están cumpliendo y la operación está quedando a medias, pues. No puedes ni siquiera darte el lujo de tomar esa decisión. O sea, tú tienes que decir, ocupo más personal, pero tienes que validar el porqué. Aldo, ¿y la diferencia entre el personal de Sinaloa y el personal de Sonora, que pues el año pasado la viviste, este año la vas a vivir también? Hay mucha diferencia. Para empezar, tomando el ejemplo de las granjas que manejamos aquí, la gente aquí en Sinaloa es más común que vaya y venga a su casa. Y eso te da mucha ventaja. No puedes seleccionar mejor al personal. Le pones un horario y te haces turnos, ¿no? Algunos trabajan de noche, otros trabajan de día. Se me hace que es menos complicado. ¿Ok? La selección de personal aquí en Sinaloa tiene 3 ventajas. Una, la gran mayoría sabe trabajar, sabe hacer trabajos de campo. La gran mayoría ha trabajado en granjas de camarón. O sea, es la gente que trabaja a las cercanías de las granjas de camarón es porque ya han trabajado o tienen un hermano que ha trabajado o tienen al papá que ha trabajado. O sea, están muy relacionados con la actividad. Y la otra es que es gente muy, muy, muy trabajadora. Son muy buenos para chambear. Muy buenos para chambear. No batallas en ese sentido, ¿no? Es muy normal que si tienes a 8 o 5 sepan trabajar como tractor. Vivimos en una zona 100% agrícola. Entonces tiene muchas ventajas la parte de Sinaloa. La parte de Sonora, los grandes parques que se han hecho en Sonora, tanto en Obregón como en Hermosillo, esas grandes granjas de 1,500, 2,000 hectáreas, han hecho que se ha viciado mucho el personal.
hay mucha rotación de personal y se tienen que traer mucha gente de fuera, mucha gente del sur de México. Gente que no sabe trabajar granjas de camarón o que no saben o que no han estado en ese mundo del sector primario, en ese de entorno, agricultura y acuacultura y todo ese rollo. Regularmente, en el caso específico de Hermosillo, viene mucha gente del sur al corte de la uva o al corte de la calabaza, y esa gente llega a junio, julio, agosto y se queda sin trabajo y voltean a ver a las granjas y empiezas a contratar ese tipo de gente en agosto, septiembre, que es cuando más lo ocupas porque estás precosechando, porque traes broncas de oxígeno, porque es cuando tienes más alimentación, más biomasa, porque mucha gente no aguanta el calor del desierto y pues se tiene que ir, entonces estás contratando, hay mucha rotación de personal. Y desgraciadamente, hay que decirlo, hay mucho problema de drogadicción en esos parques, ¿no? Es una lástima, digo, no sé qué tanto no vas para allá, Jaime, pero yo que regresé el año pasado para allá y me lo decía Sócrates, un saludo para Sócrates de Maricultura, me dice, no, Aldo, como tú estuviste cuando estaban tú y Jaime, a como está ahorita, 40 veces más el problema, ¿no? Y bueno, es un problema, o se ha hecho un problema, pero yo siento que, como bien lo decían ahorita, las granjas no han tomado cartas en el asunto, ¿no? Al final se emplea muchísima gente, que yo creo que ya debería de haber un departamento de recursos humanos en las granjas para determinar, oye, ¿cómo te puedo ayudar para que salgas de ese problema, ¿no? Te digo, Maricultura sí lo hace, tiene sus áreas deportivas. Molina también. Molina ¿No? Ya no. Ya. Bueno, pues es que ya Maqueno, pues. Entonces ya cambió ahí el esquema, ¿no? Pero digo, no lo dudo que otras granjas lo hagan, pero las que conozco actualmente, pues nada más Maricultura es lo que hace. Y les pone horarios, O sea, les pone horarios. Dice, ahora en la semana que estuve por allá, me dice Sócrates que es de risa, pues, porque primero no querían, ¿no? Estaban muy acostumbrados, dejaban de trabajar y se iban al rincón a fumar y ahora son las 4 de la mañana y ahí se oye el balonazo en el tablero de básquet, ¿no? Como que ya les empezó a agarrar el gusto por hacer deporte, y ojalá y eso ayude a que salgan de esos problemas, ¿no? Entonces, digo, como conclusión, yo creo que sí depende mucho de las granjas, de los gerentes, de los dueños, el darle esa importancia a ese departamento, pero ese departamento que trabaje directamente con el gerente de producción y empezar a dignificar y premiar a los que trabajan y a los que trabajan bien, ¿no? A buscar estímulos para ese tipo de trabajadores y revertir, ¿no? El batallar por que sea una reversión, en lugar de batallar, que sea una reversión de capacitar al personal. Digo, si hay una rotación de personal, pues que se vaya bien capacitado, ¿no? Y ahorita que hablas de capacitación, incluso pues podemos hablar también ya de hacer carrera en la empresa, ¿no? Porque tú puedes agarrar al peón de más bajo nivel técnico y le ves las aptitudes y le ves las actitudes y lo puedes ir escalando de Hay puesto, muchos, ¿no?, biólogos biólogos empíricos aquí en la actividad en Sinaloa. Muchísima gente. Y son excelentes. Pues, no le piden nada. No, hay algunos que le dan las buenas y las malas a cualquier biólogo. Así es. Así es. Entonces, si eso lo haces de una manera estructurada, ya apoyada en un departamento de recursos humanos, oye, vas a crear todo el personal que requieres y con la camiseta bien puesta, y no vas a batallar en varios años. Claro. Mira, ahorita yo creo esta problemática, si no se toman decisiones en poco tiempo, porque es algo que ha venido acentuándose y cada vez hay operaciones que son menos eficientes por falta de personal. O sea, es cierto, dices tú, bueno, salí bien, salí más o menos, sí, pero no hice esto. ¿Cómo hubiera salido si lo hubiera hecho? Pues? Te atrasaste las aplicaciones, no hiciste recambio porque no tenías malleros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que valorar eso. O sea, el impacto real de no tener personal. Ahora, porque lo hemos hecho, también me ha tocado hacer análisis en algunas operaciones
de los resultados cuando se tiene o no se tiene personal, ¿no? A todo tiene un límite. No puedes quitar gente porque se desarma a toda la operación. También tiene mucho que ver el manejo de los ritmos de trabajo y los tiempos que tenga cada gerente, ¿no? Entonces, si es un gerente muy vivo, muy movido, sabe organizar y no necesita tanto personal. Pero está igual la dinámica de decir, bueno, esta granja la manejamos con 20 gentes, ahora somos 10 y hacemos lo mismo, o sea, no se atrasó. Pero llega un momento en que dice, oye, pero ¿por qué nos pagan un poquito más si nos estamos ahorrando 10 personas? ¿Se me entiende? Entonces, tú tienes que jugar a eso, porque no puedes jugar a ganar nada más con eso, porque pues básicamente tus manos, la que mueven toda la operación, se te empieza a ir. Sí, o empiezas a agarrar personal que no está capacitado. Lo peor que puedes hacer es estar contratando personal por urgencia, porque llevas lo peor a la granja. Exactamente. Y no hemos tocado el tema de los trabajadores eventuales o los trabajos eventuales que hay en una granja, como son precosechas, cosechas, transferencias, que ese es otro tema, ¿no? Y hijo de su madre, ¿cómo te hace pillar corajes? A mí se me cayó el pelo por eso. Yo creo que a ti también. Y otro tema, que es el personal técnico. Lo comentábamos la otra vez ahí con unos amigos, que los biólogos nos estamos haciendo muy viejos. Prácticamente lo vimos aquí en un programa. No vemos biólogos nuevos, no hay esta nueva generación de biólogos que quieran trabajar en granjas, y nos estamos haciendo muy añejos, ¿no? Las nuevas generaciones de biólogos no están presionando a los biólogos añejos y eso les está dando pues más permanencia en las granjas, digo, bien por nuestra generación, pero mal por la de ellos, y por las empresas. Yo no creo que sea tan bueno, ¿no? Porque trabajo para la experiencia que puedan tener los biólogos que ya tienen más de 20 años o 30 años, esa experiencia se va a ocupar en granja. Pero ¿qué va a pasar si esa granja quiere crecer o tiene una oportunidad de crecimiento? Digo, por más experiencia que tengas y por más ganas de trabajar, pues uno tiene un límite, ¿no? Entonces no viene ese arrastre del crecimiento para la granja. Terminan dándole la oportunidad a gente que se ha hecho biólogos empíricos, que no está mal tampoco. Pero bueno, ¿dónde están las nuevas generaciones? Pues? Pero también es un área de oportunidad para aquellos chavos que sí traen la actitud, ¿no? Porque esos van a ser garbanzo de libra y bueno, a pelearse por ellos. Aquí hay algo bien que me gustaría comentar. Es bien importante no caer en la formación de técnicos, porque jamás va a formar biólogos. Yo creo una de las cosas que limitan muchas operaciones es eso, el haber enseñado a tanta gente y los tiene como cabeza o segundos a bordo en una granja. Es válido, pero no todos brincan el hecho de que nunca jamás hayan estudiado biología ni hayan tenido una formación para eso. Entonces, en una operación chica tal vez sea válido, pero en una operación grande ves las limitantes de tener ese tipo de personas. Bueno, entonces, ¿dónde están los biólogos nuevos que van a venir a suplir a los que ya vayamos de retiro? Pues ese es el problema. Bueno, eso es lo que yo veo. Pues, o sea, yo por ejemplo, estamos agarrando una granja en Obregón, quiero contratar personal, a biólogos técnicos, y me estoy peleando por los viejos porque no hay nuevos. En Obregón que había puros biólogos rudos, ¿no? En Obregón había una escuela de puros biólogos rudos, ¿no? Mira, hay un problema. Vamos viendo esto. Y a lo mejor van a enojar conmigo algunas personas. Yo digo que esto es un problema de escuelas. Las escuelas están formando demasiada gente con una mentalidad para hacer un posgrado, quieren ser doctores en ciencias. Vamos diciéndolo como debe ser. No se quieren graduar. Estoy de acuerdo, pues. No quieren educarse. Pero eso es lo de menos, Aldo. Tú no sabes ni cuando jamás has pisado una granja y estás en cuarto año de la licenciatura en acuacultura, no sabes ni a qué te vas a enfrentar. Entonces te digo, las escuelas tienen, como dice Jorge, para mí hay una escuela muy buena donde puede salir gente buena que se llama Elita, que se llamaba Elita, el Tecnológico Agropecuario de ahí de Obregón. De ahí ha salido mucha gente buena
Y por el tipo de gente que vaya, el tipo de escuela, yo sigo pensando que puede seguir saliendo gente muy buena. Tal vez ciencias del mar, que fue donde estudié yo, tampoco ya no, porque sí la gente sigue pensando en maestrías, doctorados y todo eso. Entonces, yo creo... No, ni hablemos de la mía, porque todo el mundo se quiere ir al CICESE. No, estoy pensando que sí va a haber gente que se va a enojar con Jaime. No, es que hay que centrarnos en la realidad. Hay un problema bien Sí, claro. grande de que pues tarde o temprano nos vamos a ir nosotros, nos va a llevar Dios, o no sé qué pase, y no viene gente atrás fuerte pisando talones a nadie. ¿Y qué va a pasar con la actividad? Pues Gente de campo, porque la biología marina es de campo, pues. Esta actividad es 100% el campo. 100%. 100% campo. Sí estamos pensando en tecnificarla, sí estamos pensando en alimentadores automáticos, sí estamos pensando en aplicaciones, pero siempre va a depender de la actividad de campo, de la observación de campo, el de estar ahí tirando la atarraya, viendo el camaroncito, mojándote los pies. Pero no vemos esas nuevas generaciones, no las vemos. Yo tuve una experiencia así rapidito. El año pasado quería contratar a una persona para Hermosillo y dije, bueno, pues quiero darle la oportunidad a los jóvenes. Pues, por ahí lo publiqué en Facebook, llegaron ahí como unas 10 solicitudes. Entrevisté a un chavalo y lo primero que me pregunta es, ¿voy a dormir allá? Y digo, sí. Entonces, ¿cuándo me va a pagar? Digo, ¿qué experiencia tienes? O sea, de acuerdo a tu experiencia, pues te voy a dar un buen sueldo. No, pues nunca he trabajado en granja. Bueno, pues ¿qué te parece si te doy tanto? Y sirve que te vas capacitando y ya como veas las aptitudes te subo el sueldo. No, me dijo, pues es que eso es lo que yo gano haciendo hamburguesas en el Car Union. Bueno, pues entonces tu vocación es ser chef, maestro, no le andes buscarle la biología, pues, o sea, claro. ¿Quieres aprender? ¿No quieres enlodarte? ¿No quieres vivir en la granja? Pues sigue siendo hamburguesas. Y con esa mentalidad están saliendo la gran mayoría, ¿no? Muy complicado el tema. Aldo, Jaime, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué quieres cerrar, Aldo? ¿Con qué quieres cerrar, Jaime? Bueno, básicamente, la gente tiene que prepararse. Es clave la preparación de sus estanques en el arranque del ciclo. Yo creo de ahí parte, ¿no? No recuerdo quién era el que tenía un lema que decía, ¿quieres cosechar camarón? Haz una buena siembra. Si haces una mala siembra, es correcto, vas a cosechar papas. Entonces te digo, pero hacerlo ya científicamente. Realmente un equipo de laboratorio es caro, pero es caro en función de qué hagas con él. Yo, por ejemplo, hay gente que medica porque el camarón tiene pájaros, no sabe ni siquiera qué es lo que tiene, va y tira el medicado, gasta 300,000 pesos de medicado y se le murió de todos modos el camarón. Deja tú, Jaime. Eso es gastar dinero. Hay gente que medica porque el vecino está medicando. Sí, o sea, hay gente que encala porque tiene un protocolo de encalar y resulta que trae los pHs bien, no trae bacteriología y metió 200 toneladas de cal. Entonces, eso no es un gasto. El que el laboratorio te diga no tires nada porque no lo ocupa, eso es ahorro. Lo platicamos, tuvimos un programa especial sobre el laboratorio, sobre patología, los laboratorios de patología. Estuvieron Adriana y Judith aquí y coincidimos en eso. O sea, el laboratorio es una inversión, no es un gasto. Y un buen laboratorio te puede ahorrar con una que te salve, te ahorra. Sí, te da certidumbre. Te da mucha certidumbre y te paga lo que puedas gastar en lo que viene siendo lo que le invertiste en el laboratorio. Y creo, coincido contigo, el laboratorio pues realmente no es caro. Lo vimos en ese programa y lo vimos con Isaac. Lo mínimo que pueda tener un laboratorio, no le metes más de 30, 40 mil pesos, digo, para una inversión de una granja de camarón de 100 hectáreas para arriba, pues realmente no es una inversión muy alta. Sí, pero sí, tocando el tema del personal otra vez, capacitar muy bien a tu personal que te va a dar esa información. No, de hecho, yo he visto granjas que tienen un laboratorio de patología y el gerente no sabe leer lo que le entregan. No saben, o sea, es una realidad eso. O sea, puedes tener un buen laboratorio y un buen patólogo, por ejemplo.
Y tú le entregas un reporte al gerente y el gerente no sabe interpretarlo, no sabe qué le está pasando, nada. Y ahorita que hablas de Isaac Ortiz, que estuvo aquí con nosotros en el primer programa, ¿te acuerdas? Y ahorita ya vamos por el programa número 18, creo, gracias a Dios, gracias a todos ustedes. Isaac y Ortiz y Antonio Lizárraga por ahí tienen una novedad, una sorpresa que va a ayudar mucho a la acuacultura. Yo creo que luego los tendremos por aquí con nosotros. Saludos a Isaac y a Toño. Saludos. ¿Listo, Aldo? Pues, Jaime, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la Qué invitación. gusto verte y verte bien, cabrón. Tenemos rato que no nos vemos. Te fuiste muy lejos para el sur. Me da mucho gusto que estés aquí. Estuvo muy interesante la plática. No hay que escatimar en hacer análisis del suelo, del agua, en lo que viene siendo la preparación de los estanques. Es muy importante ir a analizar la larva, el laboratorio. Es muy importante, como decía Jaime, monitorear el antes y el después de una aplicación, ya sea de fertilizante o cualquier cosa que tienen en el estanque. Hay que medir lo que estamos haciendo para mejorarlo. Y bueno, espero que este programa les sirva mucho a todos los que estén preparando estanques, algunos que tengan algunas dudillas por ahí. Y si tienen otra duda, pues ahí lo escriben por Facebook y trataremos de que el próximo invitado las conteste, o si se quieren poner en contacto con Jaime, pues por ahí pudiera ser también. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Pues aquí estamos, con el gusto de saludarlos como siempre desde el Cárcamo. Amigos, síganos en redes sociales, síganos en nuestra página de internet www.desdelcarcamo.com. Jaime Soto, un gran amigo, un gran técnico, un gran compañero. Un gusto tenerte aquí. Y amigos, esto fue Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos. Adiós. Hay que pistear. Desde el Cárcamo.